La primera parte es como hemisferio izquierdo. Vamos a explicar estas teorías que escribí hace 9 años, la teoría del foco de la consciencia, luego de autoconocimiento. Me basaba en Carl Gustav Jung y hace 5 años lo estoy adaptando a bomberos. Entonces, como estoy yendo allá a turnos a dar maniobras, luego está bien que luego tengan un vídeo para repasar. Es gente que no ha visto nada, o sea, a lo mejor en su vida no ha pensado nada de que tenemos un foco de la atención, que podemos entrenarlo y que luego podemos enfocar nuestra vida, ¿no? Y sanar cosas. Entonces, esta primera parte con el tema bomberos sería el segundo vídeo. La otra vez nos quedamos en esta ficha. La otra vez hablamos, ¿no? Esto era la parte consciente, el mar era el inconsciente, y cuando yo voy a una intervención, o sea, este foco de la atención que hablamos, la otra clase, se me activa por la mañana, empiezan las preocupaciones, los pensamientos de ayer, de mañana, el foco de la atención de estar en presencia, o sea, de estar con momentos en esencia, se nos va, porque se nos va la energía con los pensamientos del pasado, de las preocupaciones. Lo que hablamos en las maniobras es que cuando vamos a una intervención, cuando nos subimos en el camión con las sirenas, con la información, atrapados, un fuego, todo eso provoca que nuestro foco de la atención se active. Entonces esto lo estoy relacionando en bomberos para la intervención, pero siempre decimos que esto es también para los conflictos en la vida, para las relaciones sexuales, para la convivencia en el parque. O sea, me enfoco en la intervención, pero es para todo. Entonces, cuando yo veo un siniestro, lo que no conté en el otro vídeo, hablamos de la respiración, la importancia de la respiración. O sea, yo sé que el viento son los pensamientos, el mar son las emociones y la isla es mi cuerpo físico. Entonces yo voy a una intervención y voy con mi isla, con mi mar y con mis vientos. Entonces, por naturaleza, vamos a la intervención y ese foco se activa. Yo ya no voy a estar pensando en lo que hice ayer, lo que hice mañana, porque es fuego, atrapados, cada uno piensa lo que tiene que hacer, hablamos entre unos, otros. Entonces, si ya metemos la importancia de la respiración, o sea, el pico de cortisol nos sube, la adrenalina nos sube. Eso va a hacer que el foco esté activo, que estemos atentos, que estemos concentrados, pero si se nos va la respiración, ese cortisol sigue subiendo, la hormona del miedo, esa adrenalina sigue subiendo y al final lo que hace es entrar en modo de supervivencia. A través del nervio vago es una autopista hacia el cerebro. O sea, es una información, el nervio vago, el 80% es una información que va de nuestras glándulas al cerebro y claro, cuando pasa por los pulmones, ya se ha demostrado científicamente que en el cerebro hay una zona que está específicamente, o sea, se dedica simplemente a leer nuestra respiración. Entonces, si sabemos esto y yo ya voy a una intervención con esa adrenalina, con ese cortisol y hago una respiración consciente, lo que estamos aprendiendo en bomberos, hay un montón de tipos de respiraciones, pero todo te lleva otra vez a la respiración natural. Simplemente yo voy sentado en el vehículo con las sirenas, he hecho el procedimiento para ponerme el cinturón de seguridad. Como ya hemos hablado, hay creencias que tenemos en el subconsciente que a mí, si mi abuela me ha dicho que si me mojo los pies me constipo, yo de repente me mojo los pies y me constipo. Si a mí me han dicho siempre que me ponga el cinturón de seguridad, mi referente, mi padre, mi madre, mi abuelo, siempre me lo ha dicho, pues yo si no me pongo el cinturón de seguridad, como hacíamos antes en bomberos, hay un nerviosismo interno. ¿Por qué? Porque me lo han dicho, es una creencia que tengo desde pequeño. Entonces, el simple hecho, el detalle que le estoy diciendo a los compañeros es sentarnos en el vehículo, hacer el procedimiento para ir a un fuego y poder salir desde el parque ya con el cinturón. Eso va a hacer que podamos hacer la respiración más tranquilo, simplemente inspirando por la nariz en 3 segundos, o sea, de respiración diafragmática, y lo saco en 6. Al sacarlo, sobre todo, un sonidito en la garganta, como si cerráramos un poquito la garganta. Yo lo saco también por la nariz, pero suena como el mar, como el océano, respiración psíquica oceánica. A la hora de ir a la intervención, yo voy pensando en lo que tengo que hacer, yo voy hablando con el compañero para organizarnos, pero también respiración consciente. Si yo sé que a nivel fisiológico me va a dejar los niveles de cortisol y de adrenalina en un punto de concentración, pero no le va a dar la información al cerebro de que estoy en modo supervivencia,
Si a mí se me va la respiración, si yo a la que llego al siniestro, que muchas veces nos pasa, la gente corriendo, los policías gritando y de repente alguien que se quiere tirar por la ventana o lo que sea, hay un estrés especial. Si yo no he creado esa protección psíquica, primero a nivel personal, he calmado mis aguas, mis vientos los tengo más o menos calmados. Si esto lo hacemos una dotación entera, vamos a una intervención todos con una protección psíquica y lo que vamos a provocar también es transmutación mental. O sea, si hay una dotación que hace estos ejercicios, que tiene este conocimiento y que lo ha entrenado, llegamos a un siniestro y tenemos la capacidad de, si hay que evacuar por lo que sea una zona que hay gente que está en pánico, podemos transmitirle energía para que ese miedo se convierta en valor. ¿Para qué? Para salir pues con humo o con lo que sea, o con las máscaras que les ponemos. Entonces yo sé que estoy provocando esta respiración para yo actuar mejor, no quedarme en blanco. Si yo entro en modo de supervivencia, o salgo corriendo, o sea, que voy ahí, que no sé ni a dónde voy, o me quedo paralizado, que me quedo en blanco, o sea, el foco de atención que lo tenía tan activo, de repente se me ha disparado la respiración, he entrado en el siniestro y me quedo en blanco. O sea, de lo que es toda esta información que hablábamos, que es toda la experiencia que tengo como bombero, lo que he estudiado, todo que lo tengo aquí cerquita de la orilla y accesible, de repente, con la respiración y la ansiedad que hay en el ambiente, el mar se me mueve y me quedo en blanco, no sé nada. Entonces, todos estos ejercicios que estoy promoviendo en bomberos, que estamos empezando a hacer con estas respiraciones en el camino y luego cuando estamos trabajando, ya no es tanto por la nariz, ya es un poco, cada vez que te acuerdes, intentar llevar la respiración consciente, o sea, más larga y profunda durante la intervención. Pero yo si estoy ya activo, no hace falta que sea ya por la nariz. Eso lo que va a hacer que nosotros en bomberos, cada X tiempo siempre vamos a una intervención donde hay estrés, ansiedad. Eso es entrenamiento. O sea, tenemos en nuestro trabajo la posibilidad de hacer un entrenamiento mental con este foco de la atención, con esta respiración, para estar en un ambiente de inseguridad y estar medianamente tranquilo y calmado. O sea, esto está demostrado. O sea, si yo practico en ambientes de ansiedad, esto al final mi cerebro genera canales neuronales que voy a tener más capacidad en los conflictos de mi vida, en las relaciones sexuales que esté conectando con la herida o lo que sea, tener capacidad de volver al centro. O sea que al final, cualquiera que tiene un trabajo un poquito que sale de la zona de confort y que entra en espacios de ansiedad, tenemos la posibilidad de este entrenamiento. Entonces nos quedamos con esta. He puesto lo de conócete a ti mismo. Para bomberos no hace falta decir y conocerás a los dioses, simplemente conócete a ti mismo y ya es la leche. O sea, todo este foco, todo este entrenamiento que hacemos para la intervención, para sacar el máximo provecho de nuestras experiencias y conocimientos, lo que vamos a hacer es enfocarnos en nuestra vida. Como vimos en el primer vídeo, las heridas de la infancia, lo que arrastramos de los ancestros, pues eso, ese foco es para sanar nuestro pasado. Sanamos nuestro pasado, nuestra niña y nuestro niño interior, la relación con mi padre, con mi madre, mis abuelos. Cuando ya hemos sanado, o por lo menos hemos puesto de nuestra parte, no hace falta ir con tu padre que ha abusado de ti y tener que ir todos los domingos a comer con él porque hay un trabajo que tengo que hacer, ¿no? Tú desde tu corazón perdonas como puedes, abrazas la situación y no hace falta estar ahí. Es simplemente desde tu corazón saber perdonar, saber deshacer esos nudos. Primero con la familia que nos ha tocado, que es lo que nos ha tocado o lo hemos elegido venir para sanar todo eso, y luego con cualquier persona que hayamos tenido un conflicto a lo largo de nuestra vida, pues solucionarlo, liberarlo y conectamos con la energía. Entonces, la segunda parte, con el tema bomberos, era esta ficha, o sea, esta teoría del foco de la consciencia, la isla que es nuestro cuerpo, el mar las emociones, el viento los pensamientos, y el faro con el foco de la atención, que ya hemos hablado el otro día, la saco de la ficha de Carl Gustav Jung, ¿no? Que tiene 4 esferas. Esta sería la isla. Dentro de la isla tenemos el ego, la personalidad que nos hemos creado, lo que hemos hablado en la otra clase. Yo tengo una herida de la infancia, luego una amnesia, una coraza. A partir de los 3 años suele haber una coraza con una amnesia, con unas heridas que esos núcleos emocionales generan pensamiento, manera de actuar en mi día a día, que me hacen conflictar en la convivencia en los parques, con mis amigos, con mi familia, con mi mujer, con los hijos. O sea, tenemos unas heridas que hay que liberar, porque esas heridas son como animalitos que hemos dejado encerrados
Y si yo ya llego a los 40, 50, 60 años y yo no he trabajado esas heridas, esos animalitos ya quieren salir de ahí y al final tu vida, pues eso, ataque de ansiedad, neurosis, bajones. Entonces, esta personalidad, este ego que nos hemos creado en la primera parte de la vida, que la media de edad es hasta los 50 años, hay que desmontarlo. Nos suele pasar la noche oscura del alma, una enfermedad de un hijo, pérdida, o nuestra mascota, o el trabajo de mi vida me echan, solemos tener un momento de tensión para expandir. Parece que cuanta más tensión, más expandes luego. Eso es como vivimos ahora. Bueno, esto lo digo en la siguiente parte, yo creo que esta realidad se puede cambiar. Yo a mis hijos ya les estoy diciendo que la vida quiere que aprendamos. Y la vida quiere que aprendamos. Si te echa flores y cosas agradables y tú sigues aprendiendo y expandiendo la conciencia, la vida te da cosas agradables. Pero estamos acostumbrados y tenemos una inercia de necesitar un bloqueo para expandir, una guerra mundial para que la conciencia del planeta se expanda. Entonces, eso es como vivimos ahora, pero también las generaciones, la nueva humanidad que viene, puede cambiar y puede saber que tiene que aprender con flores, que se puede. Entonces, esa personalidad hay que desmontarla para conectar con lo que Jung llama el sí mismo, la guía interna, y en Bomberos le llamamos la intuición. O sea, hay un 90% de las intervenciones que tiramos de razonamiento lógico, venga, nos juntamos todos, venga, ¿qué hacemos? Y luego hay un 10% que hay que tirar de intuición. Entonces, esta intuición, este pensamiento rápido, esta revelación que nos dicen un paquete de información que nos viene en un milisegundo, es lo que tenemos que conectar y crear un puente, y para eso necesitamos desmontar esa personalidad desde la herida. Entonces, después de saber esto, tenemos que saber esto sigue siendo la isla, esto sigue siendo la intuición y esto sigue siendo el ego. Entonces, hay que dar herramientas. Si yo es la primera vez que escucho todo esto de la personalidad, de la primera parte de la vida y del ego, y ahora encima te digo lo de las sombras, ya es como que... Pero simplemente esa personalidad que nos hemos creado en la primera parte de la vida genera unas sombras. O sea, esta sombra se me ha ido de lo consciente, de lo que yo me entero, se me ha ido al inconsciente. Entonces, un ejemplo clarísimo. Yo voy creciendo y mi padre me dice con 3 o 4 años que no se llora, luego que te portes bien. O sea, nos van, las personas que nos han criado en el colegio, nos van metiendo o incitando a meter partes de nuestra personalidad en un saco que se va al inconsciente. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos metiendo parte de nuestra personalidad en un saco y genera una sombra. Entonces, esa sombra está en el inconsciente y es como que esta intuición tiene una voz, ¿no?, que es como una guía interna de tu camino, y esta sombra también genera una voz, y a veces la voz de la sombra se parece mucho a la voz de la guía o de la intuición. Entonces, este trabajo del foco de la atención es para empezar a despejar esas sombras, porque esas sombras, como Dr. Jake y Mr. Hyde, se ve muy claro. Yo soy el Dr. Jake, entonces voy a trabajar y la sociedad me ha creado como el buenismo, ¿no?, de estar bien con todo el mundo, de poner buena cara, pero genero todo eso que voy reprimiendo de mi personalidad, lo voy metiendo en el saco y se va creando un Mr. Hyde, se va creando un monstruo que al final ese monstruo, a los 40, 50, 60 años, como no hayamos entrenado el foco de la atención y como no hayamos aireado ese saco, al final nos atrapa, ya sea con el alcohol, ya sea con tu círculo cercano, con tus hijos, con tu mujer. Luego vas a ir al trabajo y te llevas bien con todos y luego llegas a casa y la sombra te atrapa y te hace actuar fatal. Pues esto tenemos que saberlo, y si ya desde pequeño, como yo a la de 15 años, ya le voy contando cosillas que al principio decía, ay, qué pesado con la meditación, qué tal, y ahora ya la oigo decir consejos a las amigas: estás con un ataque de ansiedad, tranquila, siéntate, respira, si tienes que golpear, coge un cojín, pero no te hagas daño. Y yo escuchándola y digo, joder, que al principio dice, joder, qué pesado, pero luego se van quedando. Entonces, hay que saber que nos generamos, todos nos vamos a generar una sombra, que hay un saco, que hay algo hostil que se está creando, como no aireemos. Entonces, en esta primera parte con los bomberos simplemente es eso, entrenar nuestro foco de la atención para hacernos cargo de nuestra vida. Terapia sistémica, ya tengo la persona perfecta, que ya ha estado con un compañero, pues un señor igual, iluminado, ha conectado con el corazón, un psicólogo que hace terapia y sistémica y te ayuda a tirar del hilo. Entonces,
los compañeros que les interese todo este tema, como ya está pasando, luego pues también les doy la posibilidad de que, oye, que no todo el mundo, pero a veces está bien también tener un profesional que tiene la garantía que está conectado al corazón y que te va a tirar del hilillo pues en un periodo. Eso también está. O sea que el círculo dentro del despertar del bombero y dentro de esta información que le está llegando a gente que no ha escuchado nada de esto, ya viene con un círculo. Entonces, esta sombra y este hostil que suena tan mal es el 5%. Luego tengo otra diapositiva que sale toda esta sombra dorada, todo está rellenando todo nuestro inconsciente. O sea, tenemos que ver que aunque yo nunca he hablado de estos temas, de repente me llama la atención y digo, ostras, que sí, que es que tengo mujer, tengo hijos, tengo un trabajo y me siento vacío y siento ansiedad y el cuerpo físico me hace que tenga un tembleque nuestro cuerpo físico es el chivato, eso no falla. Y si yo hasta de 20, 30, 40 años puedo aguantar con esta personalidad desde la herida, sin temblar y sin que mi cuerpo sufra mucho, voy aprovechando las épocas de placer y cuando viene el dolor lo paso como puedo, pero sé que luego viene el placer, pero ya 40, 50, 60, de media 50, o sea, ya el cuerpo nos va a dar el toque. Entonces, yo sé que si yo aireo, paso ese periodo que a lo mejor estoy hecho un flan, he conectado con la vulnerabilidad, porque he conectado con mis heridas, con las heridas de mis ancestros, con la sombra, no es sombra individual solo, es sombra familiar. Cuando tú con el foco de la atención lo tienes entrenado y te vas a tus sombras y te vas a dar luz a esas sombras, te das cuenta que hay una sombra familiar también, y también se puede sacar a la luz y sanar a toda una línea ancestral. Entonces, es la puerta, ese periodo de conectar con nuestra sombra, es la puerta para conectar con nuestros dones, para conectar con el potencial humano. Entonces, si yo en intervención, en la convivencia, en mis conflictos, en las relaciones sexuales, yo hago un trabajo, al final voy a conectar con estos dones, con esta sombra que yo no sabía que tenía todo este potencial, que podía el ser humano a lo mejor llegar a conectar con el amor, ¿no? Y de repente dices, ostras, que sales del sufrimiento y que lo que parecía que era el pozo, o sea, el cuerpo emocional, el mar, lo que parecía que era como el castigo de esta vida, ¿no? Porque me está azotando todo el día la isla, de repente llegas a esa conexión con el corazón, te liberas un poco de tus historias y de repente, o sea, conectas con toda tu sombra dorada, que es el 95% de lo que hay. Entonces, simplemente con el tema de bomberos, lo último es, porque tú dices, vale, tenemos unas sombras, ahora lo sé, me has dicho que hay también terapias y gente especializada y que encima está conectada con el corazón y que te puede tirar del hilo en esas heridas, pero también hay que dar alguna herramienta para tú, en tu día a día, en la convivencia de los parques, empezar a trabajar esto. Y el fenómeno de la proyección. Yo tengo un yo y del circulito de dentro es algo que yo no veo de mí mismo. O sea, yo tengo un yo y yo soy egoísta, pero yo no veo. Mi foco de la atención no... Yo tengo una sombra que no veo lo egoísta que yo soy. Entonces yo voy al parque y tengo problemas con unos, con otros, tal. Entonces yo puedo empezar a observarme y decir, ostras, tengo problemas con estos dos. Y estos dos, ¿qué les pasa a estos? Son egoístas, ¿vale? Yo cuando hago una proyección, yo cuando veo a la otra persona y veo a esa persona lo egoísta que es, veo su egoísmo, como yo no veo lo mío, voy a proyectar lo que no veo de mí mismo en esa persona. Entonces veo a esa persona lo egoísta que es, pero le sumo todo lo que veo a mí mismo. Entonces tengo conflictos, me dan ganas de pegarle, ojalá, o sea, todo es perfecto menos esta persona, menos esta... O pueden ser hijos, pueden ser parejas, puede ser... O sea, cada persona que nos produzca eso es un maestro. Y decir, yo puedo llevar 30 años con la espiritualidad, bueno, esto lo vamos a ver luego, pero simplemente podemos entrenarlo. O sea, podemos entrenarlo. O sea, a ver si... Bueno, aquí no las tengo. En las diapositivas que doy en los parques, que es con proyector, pues hay un ejemplo de esto en el tema de la personalidad. Con Carl Gustav Jung te dice, hay un libro entero que son los tipos psicológicos. Entonces, si yo soy de racionamiento lógico y en mi personalidad he generado mucho racionamiento lógico, pierdo en sentimental. Si yo en estos 50 años de personalidades de mi herida
tengo el razonamiento lógico a tope, voy perdiendo de sentimental. Y si tengo mucha intuición, pierdo de sensorial, y si tengo mucha sensorial, pierdo de intuición. O sea, tenemos pensante, sentimental, sensorial o intuición. Entonces, un ejemplo de esto es, yo durante mis 50 años he desarrollado tanto mi personalidad en el razonamiento lógico que mi parte sentimental la he anulado. O sea, he creado una sombra de mi parte sentimental. Yo creo que no soy sentimental. Yo soy analítico y tal. Entonces, cada vez que veo un compañero o mi mujer o mis hijos, cada vez que veo a alguien sentimental, ¡buah!, me pone de los nervios todo el día llorando. ¿Por qué? Porque te has creado una sombra, te has creado un hacha. Tú te crees que no eres sentimental y como tienes esa sombra, proyectas en la otra persona y te pone de los nervios. ¿Qué pasa? Que al final la vida te va a dar un hostiazo de la leche y ese hacha, esa sombra, te va a hacer ¡fas! Y vas a decir, ostras, que sí que eres sentimental. Entonces sería un ejemplo sencillito para que todo el tema de sombras y tal tampoco... Sobre todo, el tema bomberos es quedarnos con el rollo de que si yo paso un periodo de mirarme a mí mismo, mi personalidad, con mi herida, con mi padre que me abusó de mí, que si yo paso ese periodo, te va a salir las personas, los compañeros adecuados para acogerte, para llevarte de la mano, y luego si hace falta profesionales también, que es todo, o sea, como decía Germán Hesse, el verdadero aventurero es el que se adentra en sí mismo, lo demás es solo turismo. Entonces, si tú practicas este foco de atención para la intervención, luego puedes tener capacidad de aplicarlo a tu vida y de repente conectar con el 95% de sol que tienes dentro y expandirlo por el mundo.